idea del orden desordenado. Y yo creo que estamos asistiendo a esta nueva etapa de orden desordenado. Orden desordenado, ¿por qué? Porque hay un orden que es Nova Alberto, no es opción Guado de Pedro, no es opción Mansur, no es opción Zamora, no hay ningún tapado, no es Pablo González. Veremos si Kicillof tiene algún rol o no. Veremos cuál es la decisión de Cristina, daría la impresión que tampoco. Y entonces quedan dos. Scioli, que dice quiero, yo soy, yo estoy, etcétera, y Massa. No hay más. Salvo una sorpresa. Puede haberla siempre la política de para sorpresa, pero no parecería ser otro. Porque además está en clave del clima de época. El clima de época es del centro a la derecha. Puede gustar más, menos. 2011 fue del centro a la izquierda. 75% de los votos lo reunieron Cristina Fernández de Kirchner, Hermes Wiener, Ricardo Alfonsín. Probablemente en 2023 sea Juntos por el Cambio, juntos, como una opción de centro o un poquito más corrida a la derecha si fuera Bullrich. Milei, que es el contestatario, disruptivo, ideológicamente alguien lo ubica en la derecha, para mí es el disruptivo, pero efectivamente con más anclaje en la derecha que en la izquierda. Y dentro del oficialismo las opciones en ese clima de época son dos opciones de centro, Massa, Scioli. Salvo que el kirchnerismo vaya a la opción Kicillof, que es mantener fuerte lo propio para juntar la mayor cantidad de diputados nacionales, plan de Máximo Kirchner, que impulsa a Kicillof a la presidencia, por lo cual Kicillof ve que en Máximo Kirchner hay un intento de dañarlo a él para mandarlo a perder y quedarse con la provincia a través de algún aliado, eventualmente Insaurralde, quizás Massa o quizás Guado. Más allá de eso, lo que está claro es que acá empieza esta etapa de orden en este sentido en medio de lo desordenado que está la situación. Entonces es un orden desordenado. Desordenado porque, bueno, porque esto no es habitual, no es usual que un presidente diga no voy a la... Biden va a la reelección en los Estados Unidos con casi 90 años. Por lo pronto arriba de los 80. No fue a la reelección Néstor Kirchner, pero impuso a su mujer, Cristina Fernández de Kirchner. De la Rúa ni siquiera se lo pudo procesar. 2 años de mandato. ¿Se entiende lo que está? Bueno, Duhalde adelantó las elecciones. No es que no solo no quiso quedarse, sino que adelantó las elecciones después de Costequi y Santillán. Después todo el mundo fue a buscar la reelección. Macri no lo logró, Cristina Fernández de Kirchner lo logró. Lo que Alberto hace es descriptivo de la situación política crítica. Ayer decíamos, el gobierno está en la hora más difícil. Bueno, esa hora más difícil, de ese mañana que siempre llega, de un gobierno que pateó para adelante todos los problemas, ese mañana llegó. Esa hora difícil es hoy. Y hoy la aspiración de Máxima es evitar la explosión, la implosión, la catástrofe, y en todo caso es poner orden de manera desordenada, pero algo de orden que es mucho más que la nada, en el descontrol. Evitar el descontrol pleno. Y hacia ahí va el gobierno. ¿Para qué le va a alcanzar? Todavía es un enorme misterio e interrogante. En ese contexto se desenvuelve la interna oficialista. ¿Y por qué digo desordenado? Por estos datos de la economía. 3 gráficos quiero mostrar a propósito de esta segunda idea que se me ocurre que tiene que ver con, bueno, básicamente una idea donde el gobierno tiene a una economía descalzada y con incumplimiento. Y ahí tenemos 3 gráficos. El primero que quiero mostrar, si podemos cambiar el graph, es esta idea de que el gobierno incumple no solo la meta que está vinculada a la cuestión de reservas, sino también a la cuestión vinculada a la meta fiscal. Es este gráfico de Ecolatina, ¿ven? Estamos hablando del primer trimestre del 2023. Dice el gobierno incumplió la meta fiscal porque efectivamente tuvo un nivel de déficit en marzo mayor al que muchos auguraban, 258.000 millones de pesos. Se sobregiró. El Estado dijo que iba a tener un déficit de X plata, 400.000 millones más menos, y terminó teniendo más de 600.000 millones. O sea, definitivamente las cuentas públicas crujen. Miren la segunda placa, la inflación está corriendo, la inflación, variación de ingresos y egresos, está corriendo por debajo de la inflación. La inflación está en el 104. Ahora fíjense, miren cómo es la variación de ingresos versus
egreso. Y está cayendo. Y inclusive el Estado está en un nivel de gastos, pese a la contracción, que fue muy importante en el último trimestre del año pasado, alto, que no está pudiendo financiar. No está pudiendo financiar. Y encima los socios comerciales le están comprando menos a la Argentina, porque la Argentina tiene un mix entre poco competitividad o poco competitivo, y hay productos que ya el mundo no lo... Mostremos el gráfico de lo que se conoció ayer como el intercambio comercial argentino con 1.000 millones de dólares de caída, de déficit, donde efectivamente aparece la Unión Europea con una caída de 19% en las exportaciones, China 14%, Estados Unidos 43%. O sea, Argentina le exportó 43% menos en marzo de este año que en marzo del año pasado a Estados Unidos, 14% menos a China, 19% menos a la Unión Europea, le exportó 16,5% más a Brasil, que le exportó a su vez a la Argentina, es decir, la Argentina le compró 19% más. Por lo tanto, hay un saldo negativo acá de 500 millones de dólares con Brasil. Y bueno, y está Perú 13% arriba. Perú es el único que está descalzado, al igual que Paraguay. O sea, fíjense, los socios, Brasil, Perú y Paraguay nos compran más. Chile nos compra menos y la India nos compra 53% menos. Nos compra menos Unión Europea, Estados Unidos, la India y China. Argentina tiene un problema de competitividad y además los productos exportables en buena medida están vinculados al complejo agroindustrial, que como bien conoce Helio y le viene contando, está muy resentido, y es más, no descartan que tengan que parar actividades a propósito de no tener que procesar, es decir, el insumo necesario independientemente de si la Argentina importa soja o no, lo cual le va a generar a la economía, puertas adentro, múltiples dolores de cabeza más allá de las reservas en el Banco Central. Y el tercer eje es un dato chiquito pero no menor, porque en ese contexto de rediseño del Frente de Todos, Mansur emergió en algún momento como un posible candidato a presidente, fue ministro jefe de gabinete, se bajó, volvió al pago chico, quiere ser vicegobernador. Hubo un planteo de la oposición, el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán dice sí, puede ser, fue 2 veces gobernador, después fue reelecto, ahora quiere ser vice. La oposición dice, solo se permite una reelección, no 2. Entonces fue a la Corte a pedir una declaración de certeza, que es esta. ¿Por qué le pide una declaración de certeza al Superior Tribunal de Justicia de la Nación? Por la Constitución de la provincia de Tucumán, porque la Constitución de la provincia de Tucumán dice, en este capítulo que es sobre el sistema electoral, miremos las 2 placas posteriores, que la elección tiene que ser convocada 60 días antes de la entrega del mando, que es a fines de octubre. Por lo tanto, debería ser convocado. Efectivamente, todos los plazos dispuestos para esta Constitución podrán ser adecuados a la convocatoria nacional, si se hace, pero si se desdobla, como ocurrió, no. Se realizará 2 meses antes, artículo 100, de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio, salvo que el Poder Ejecutivo decida convocar elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales. No hay elecciones simultáneas, las desdobló, por lo tanto tiene que hacerlo 2 meses antes, que es lo que dice acá. La elección de autoridades se efectuará 2 meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio, salvo lo dispuesto en el caso previsto en el inciso anterior, que era que fuera conjunta con la elección nacional. No ocurre en ninguna de las 2 cosas, la Constitución provincial es taxativa. ¿Qué interpretó el Superior Tribunal de Justicia, dominado por el gobierno en Tucumán? Que eso era inconstitucional, pese a que lo habían redactado los constituyentes del 2006, en buena medida dominados por el peronismo, en el interregno Miranda-Alperovich. ¿Quién va a definir esa cuestión? La Corte, que va a definir una segunda cuestión y última, que es la de Mansur, si puede o no ser reelecto. Planteo que acaba de entrar hoy al máximo Superior Tribunal de Justicia y que ha hecho Germán Alfaro, el candidato a vicegobernador, con Sánchez, que está acá, el radical, en ese Juntos, que terminó generando una conformación de poder de Juntos en la amenaza de una decisión, de una ruptura en una sangre que no llegó al río, de cara a una elección que, insisto, la Corte puede intervenir y en perspectiva está prevista para el 14 de mayo, es decir, dentro de 3 semanas. Mañana no más. Por lo tanto, se impone que la decisión de estos integrantes de la Corte sea perentoria, rápida, muy veloz. ¿Cómo será con este clima y con este nuevo contexto? Los antecedentes existen. La Rioja, sin ir más lejos. Ángel Massa no le permitieron ir por una reelección.
¿Será ese el camino? ¿O dirá, no es mi competencia, lo que resolvió el tribunal está bien?